Bijab Sunset World. Sushi? Sumo? Tokushima! この番組は地域密着型のボランティア活動を徳島で行っている国際ワークキャンプのメンバーがお届けする30分です。This 30 minutes broadcast is hosted by volunteer members who come from abroad to help the community of Tokushima. Hello, good evening, everybody. This is your host for today. Hello, I'm Jimena from Costa Rica. And I'm Betsabe from Mexico. This radio program, Sushi Tokushima, is live here on FM Bisa. This 30-minute program is hosted by volunteer members who come from abroad to help the community of Tokushima. Popular images of Japan, sushi and sumo? Yes, but we would like people around the world to know not only those images, but more things about Japan. They share the news from Japan and information about Tokushima, a place that welcomes foreigners from all over the world. No one knows what language will be spoken or what kind of topics they will bring up, so don't miss it. Sushi? Sumo? Tokushima! Hello, everybody. I hope you're having a really nice evening today. We are here to talk about really interesting things. Me, Jimena, as always, and the guest for today, who's Betsabe. Betsy, how are you? Fine. Hello, everyone. I hope you have a really nice evening. And today, as we have a Spanish native speaker, for all the people here in Tokushima that's interested in learning Spanish, or people that just are curious about the language, today's program is going to be held in Spanish. So for other people, let's try to understand a little bit of Spanish, or at least get the taste of it, okay? So from now on, Spanish mode. Ok, ¿cómo estás, Betsy? ¿Todo bien? Sí, hola. Todo Qué bien, dicha, muchas qué dicha. gracias. Y Betsy, ¿puedes decirnos de qué parte de México eres? Vengo de muchas partes. Mi familia es de la ciudad de Oaxaca, Ajá. pero yo nací en el Estado de México. Sin embargo, cuando era niña me mudé a San Luis Potosí y después para trabajar me fui a Ciudad de México. Entonces, es variado de dónde soy. Es variado, sí. Bueno, de momento vienes de Chilangolandia. Sí, de momento, antes de venir a Japón, vivía en Ciudad de México. En Ciudad de México. Creo que en estos momentos podríamos hacer un pequeño paréntesis y solidarizarnos con la situación que se vive en Hokkaido, dado que hoy en la mañana fue un terrible terremoto, grado 6 a 7, en el cual muchísimos edificios se derrumbaron y muchas personas han fallecido desgraciadamente. Betsy desgraciadamente se puede sentir relacionada con esta situación porque México ha vivido una situación similar recientemente. ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso? Sí, así es. El año pasado tuvimos bastantes temblores. Fueron 2 que marcaron como a México y uno en especial que fue justamente en el aniversario de como el sismo más grande que había tenido México. En los 80s fue. 85. Es correcto. Entonces, 19 de septiembre, me parece. Entonces, el mismo día, 2 horas después, como el último sismo fue a las 6 de la mañana y este fue a la 1 de la tarde. Ajá. Entonces, a las 11 de la tarde, a las 11 de la mañana, hicimos un simulacro tratando de recordar ese momento y, hablando todo lo del sismo, ¿no? Y 2 horas después pasó este terrible terremoto. Sí, fue absolutamente horrible. De hecho, no sonó la alarma sísmica. Nosotros tenemos alarma sísmica generalmente. Y no sonó porque fue demasiado cerca a la Ciudad de México. No hubo tiempo para No hubo tiempo. Entonces tú nada más sentiste el momento, como todo tembló y pues a correr, a esconderte, a tratar de sobrevivir. Sí, la verdad sí fue muy difícil, fue muy pesado, mucha gente murió, muchos edificios se cayeron, alrededor de
toda Ciudad de México, y no solo Ciudad de México, Morelos, hubo demasiadas pérdidas humanas, hubo demasiadas. Es correcto. Entonces, pues sí, me puedo relacionar un poco con este sismo de Hokkaido. Hay que solidarizarnos con las personas y pues lo que se necesite, tratar de estar ahí. Sí, definitivamente. We from Tokushima would like to give our more deep sorry for the earthquake and the leaves that were taken in Hokkaido today. We are really terribly and profoundly sorry for the events that happened, and we hope the best for the people in Hokkaido. From Tokushima, with all our hearts, fight. So, más o menos eso era lo que estábamos diciendo en español para todas las personas que quieran saber. Y bueno, desgraciadamente estos eventos se han dado y tenemos que aprender de ellos y seguir adelante. Así es. Solo se puede ayudar a lo que uno pueda, dar todo lo que uno pueda y seguir adelante. Así es. Correcto. Y bueno, tener, ahora que tienes esta experiencia, pues tratar de aprender de ella y ver la mejor manera de poder escapar de un sismo. Sí, definitivamente es importante. Ser más precavido. Sí, es muy importante. Yo creo que muchas personas, sobre todo los extranjeros, personas de Europa, personas de Estados Unidos, son personas que no tienen la cultura porque sus países no tienen estos problemas. Y bueno, si estás viviendo en Japón, tienes que estar anuente al hecho de que es una geografía distinta y hay ciertas cosas que tal vez en tus países no suceden, pero en este país sí sucede y hay que tomar todas las medidas del caso y seguir todas las reglas y escuchar a todos los organismos de prevención. Así y es. Todas las autoridades, definitivamente. Bueno, más allá de eso vamos a hablar un poquito más de ti. Entonces, Betsy, bueno, nos contaste que vienes de muchos lugares y yo también creo que has estado últimamente en varios lugares, ¿verdad? Antes de venir a Japón, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Por qué viniste a Japón? Bueno, vine a Japón porque en primera, siempre me ha gustado Japón. Creo que mucha de la gente que viene a Japón es por la cultura, por animes, mangas. Entonces, siempre me ha gustado esta parte de Japón, pero también tenía el interés de aprender un poco más de japonés, de ver qué tan difícil era el lenguaje. Yo había estudiado previamente japonés, pero debido a que tenía mucho trabajo, era como no podía darle el 100. Exacto, darle el tiempo que merecía, porque merece un tiempo. Definitivamente. Entonces, era como de, voy a la clase, pero después me voy a trabajar. Sí. Era como no sé cómo decirlo, porque iba a las clases de japonés, pero tenía que trabajar, pero no podía dejar de trabajar porque eso me pagaba la clase de japonés, perdón. Entonces... Sí, es como un laberinto del que no puedes salir porque es como necesito trabajar para pagar las clases de japonés, pero necesito tiempo para estudiar japonés, pero no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Entonces, mi maestro de japonés me ¿Recomendó? Me recomendó, me comentó que él creía que la mejor manera de aprender un idioma era yendo al lugar donde se habla, porque ahí lo necesitas. O sea, ahí... Es obligatorio. Exacto, ahí si necesitas comer, necesitas hablar el idioma, ¿no? Y solamente, pues, si estudias en tu país, pues, esa hora de clase, esas 2 horas de clase, lo estudias, pero después sales y todo está en español. Sí. Todo va a ser muy fácil. Y hasta puedes pensar en español, puedes escribir en español en la clase. Exacto. Tú dices, pues lo escribo en español y... pues ya, ¿no? Entonces, y se nos va. Exacto. Entonces, él me recomendó venir y pues lo comenté con toda mi familia y la verdad es que me apoyaron mucho. ¡Qué bueno! Entonces, pues yo dije, pues es el momento y pues me envalentoné a venirme. Sí, ¿y qué te ha parecido hasta ahora? ¿Cuánto tiempo llevas? Primero estuve 3 meses en Japón, después 3 meses me fui a Corea y ahorita llevo como 1 semana y media que volví a Japón. Sí, como 1 semana, 2 semanas. No, semana y media. Como semana y media que volví a Japón. Sí, esta semana se cumplen las 2.
Y que, bueno, personalmente yo he tenido mis experiencias con Corea y con Japón. Yo tengo mis opiniones muy personales sobre Corea, pero sí me gustaría que nos hablaras un poco, digamos, en comparación con Corea y Japón. ¿Cuál es? Porque yo personalmente antes, cuando vivía en Costa Rica, al otro lado del mundo, pensaba que Corea y Japón eran lo mismo. O sea, que Asia era básicamente yo creo todo que era lo mismo. Todo el mundo. Todo el mundo de aquel lado del charco cree que lo de este lado del charco es lo mismo. Y bueno, cuando fui a Corea por una serie de razones particulares, me sorprendí de una manera impresionante. Pero no estaba preparada, digamos. Cuando yo fui a Corea fue como de emergencia. Y la verdad es que no me mentalicé para el cambio. Yo dije, ay, va a ser como ir a otra ciudad de Japón. Y nada. Sí, la verdad es que Corea es muy diferente. Los dos son lugares hermosos. La verdad es que yo tanto agradezco a la gente de Japón que he conocido y a la gente de Corea porque han sido muy amables. Yo creo que la diferencia para mí más grande es que ahorita los coreanos están en un momento en el que están trabajando mucho, entonces trabajan mucho. Sí, es lo que Y es. yo creo que el japonés aquí es como un poquito más tranquilo. Inclusive en el countryside es como mucha la diferencia en cuanto a eso. Sí, yo me imagino que tal vez en Tokio sí vas a sentir que muchas personas Pero trabajan. fíjate que yo creo que es un poquito más en Seúl, ¿En por Seúl? ejemplo. Ajá, en Seúl y Tokio es más en Seúl. Bueno, sí. Yo, de hecho, más adelante vamos a seguir conversando un poco sobre el tema, pero yo sí he leído, porque antes yo tenía como esta percepción de que Japón era el país donde se mataban trabajando. Y luego me di cuenta que no, que Corea les gana un poquito más. Y bueno, sí, así es. Sí, es interesante desde el punto de vista del latino que le huye el trabajo. Eso. Now, we would like to play one song, and after that we will talking about some interesting topics. Sushi. Sumo. Hello, welcome back. Bienvenidos otra vez aquí. Esa fue Las Flores de Café Tacuba. Cualquier persona interesada en conocer un poco sobre la música latinoamericana, les aconsejo definitivamente que busquen esa banda mexicana que ha tronado por ¿cuántos años ya? Son viejos, sí, ya son tienen viejos. Muchísimos años. Tienen más de 10 años. Sí, sí tienen más de 10 años. Tienen más de los 10 años, sí. Bueno, pues ahí para los que quieran practicar español. Bueno, estábamos hablando un poquito de la diferencia de la carga de trabajo que se da entre Corea y Japón. Y sí, definitivamente son países que tienen una cultura de trabajo muy similar en la que es échale el todo, échale el 100. Así es. Fíjate que hablando con coreanos, personas coreanas, me comentaron que 40 años atrás Corea era muy pobre. Era súper, súper pobre. Entonces, todo lo que ha pasado es que ellos empezaron a trabajar, pero empezaron a trabajar muy, muy, muy duro. Y se volvieron así un país muy rico. Muy desarrollado. Muy, muy desarrollado, muy rico, muy moderno. Sumamente Entonces, moderno. como que les quedó mucho esa cultura de trabajar duro. Es muy interesante porque es exactamente el mismo fenómeno que pasó en Japón después de que Japón fue ocupado, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó básicamente pues destruido. Japón quedó destruido, o sea, tuvo 2 bombas nucleares. Todo lo que fueron los años 50 y 60 fue lo que le llaman el milagro posguerra, que es que la gente nada más empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar para poder reparar el país. Y llega un punto en el que se vuelven países sumamente desarrollados. Pero al mismo tiempo llega un pico en el que ya no se puede producir lo que se estaba produciendo. Y entonces la economía empieza a cambiar. Mucha gente lo ve como que empieza a decaer, pero realmente no es que decae, es que simplemente no puede seguir llevando el sistema que llevaba antes. Y yo creo que es una cosa que Japón está experimentando ahorita y Corea probablemente o lo está experimentando o lo va a experimentar. Yo creo que lo va a experimentar. Sí, yo todavía creo que no le ha entrado, pero sí. Por ejemplo el problema con la tasa de natalidad, el cual es un problema muy fuerte. Sí, en Japón es muy fuerte. ¿Qué crees que...? Yo creo que en Corea todavía no tienen tanto ese problema. Todavía no les ha pegado. Exacto. Hay muchas personas que están teniendo hijos y ha estado bien, pero
yo creo que Corea es como un poquito el pasado de Japón, o sea, como que va atrasadito. Van hacia pero van eso. para eso, porque de hecho la tasa, en estos momentos la tasa de natalidad en Japón, cada año 1 millón menos de bebés nacen. Sí, es. Y pues las estadísticas no son tan cañones en Corea en estos momentos, pero sí se están viendo, se está empezando a ver el declive. Sí, o sea, las personas jóvenes no piensan en tener hijos, es correcto. no. También tiene mucho que ver con que trabajan demasiado. Trabajan demasiado y es caro estar viviendo y es caro tener un hijo. Es caro tener un hijo. Entonces, las personas prefieren no tener hijos porque... También es un asunto cultural, pienso yo, porque estás en un punto en el que se te creó toda tu vida para que trabajes y trabajes y trabajes y te desarrolles trabajando. Y luego resulta que, y también debes tener hijos. Pero las dos cosas no calzan. Y como ya te esforzaste trabajando, sobre todo muchas mujeres deciden que prefieren o atrasarlo indefinidamente o de plano no tener, lo cual yo culturalmente lo entiendo, porque si trabajas 20 horas diarias, luego tienes que llegar y mantener una casa, es prácticamente imposible. Pues fíjate que Corea tiene una cultura donde los jóvenes hombres saben que para los 30 años, 32 años, ellos, eso es lo que deberían. Dicen, exacto, lo que deben de tener una casa propia, un carro propio y un buen trabajo. Y si no tienes eso, eres como que no lo hiciste bien. Exacto, o sea, no eres exitoso. Es correcto. Entonces, todos estos jóvenes están como súper estresados porque necesitan... Porque como que el reloj está corriendo. Exacto, y como que dicen, tengo 28 años y no tengo mi casa todavía o no... Porque está carísimo. Exacto. Y simplemente ahorita no es... O sea, eso tal vez se podía hace 10 años. Exacto. Porque es lo mismo que está sucediendo en Latinoamérica. Por lo menos en mi país, ahora que una persona joven tenga su propia casa, es muy difícil. Pero mis padres tuvieron su propia casa a los 20. O sea, mi mamá tenía 22. Bueno, se casó a los 20, para empezar. Se casó a los 20, a los 22 ya tenía un hijo y su casa propia. Y en Corea eso de que te cases joven, no, o sea, no está bien visto. Los hombres tienen que tener 35 años y las mujeres 30. O sea, si te casas antes de los 30 es como de... Como extraño. Como de, te casaste súper joven, como de... Sí. Es súper raro encontrar, sobre todo en Seúl, que estuve platicando con personas coreanas. Ellos sí fueron como de... O sea, necesito tener como todo esto en la vida. Antes de casarme. Exacto, antes de casarme, después de tener eso, puedo buscar una novia. Y para eso, quiero que mi novia trabaje también. También, obviamente. Exacto, porque, y tenga... Que te diré porque después de que se casan y quieren tener hijos, la mujer deja el trabajo. Usualmente, sí. Usualmente, y se va a cuidar a los hijos, ¿no? Sí, el problema es que ahora muchas mujeres no están tan dispuestas a hacer eso. Fíjate que hay mucha gente, conocí a muchas mujeres que también, o sea, me contaban, es que yo no quiero tener hijos. Es que, y me decían, es que yo no me siento coreana. Porque como que todo el mundo quiere tener hijos, exitoso, trabajo. Yo no, o sea, yo no quiero nada de eso. Y como que eso la hacía sentir como que no era coreana. O como culpable, tal vez. Lo hacía sentir, yo creo que culpable o diferente. Pero ella me decía, o sea, esas eran sus palabras. Así como de, yo no me siento coreana porque yo no quiero lo que los coreanos quieren. Yo me quiero ir a otro país y trabajar y mi sueño es irme a Canadá. Qué interesante, porque sí, yo he oído mucho esa expresión de yo no me siento japonesa, de muchos japoneses que están aprendiendo inglés o que están interesados en irse a otro país. Así o que están interesados en tal vez en profesiones no tradicionales, tienden mucho a decir eso. Y es interesante porque en países occidentales o en países en nuestro ejemplo latinoamericanos, realmente, una persona para no ser mexicana es como que no come chile, tal vez. Ándale. O que no le gusta el fútbol o algo. Pero en general somos como más abiertos a que las personas tengan distintos estilos de vida. Es. Sí, el hecho de que no quieras tener hijo o el hecho de que no tengas a tu abuelita una casa, le va a molestar, pero... claro, pero no te van a decir, es que no eres mexicana. Que no eres, exacto, o sea, es como, pero ¿qué te pasa? Porque no quieres hijos, pero nunca se te agrede tu nacionalidad, por decirlo de alguna manera. Exacto, no es como que dirías...
hasta te sacarías de onda que alguien te dijera eso. Como es que no eres mexicana porque no quieres tener hijos, o no eres mexicana. Es muy extraño, definitivamente. Pues, por ejemplo, yo sí he estado en familias muy tradicionales en Latinoamérica en los que es como, no, es que la niña tiene que tener hijos y la niña se tiene que casar, que la va a dejar el tren, que tiene que tener sus 15 años. Claro. Pero nunca pasa como que te digan que si no quieres eso, no eres costarricense, o no eres colombiana, o no eres... Sí, exacto. Es como una afirmación que tú dices, wow, la verdad, qué presión por una parte. Definitivamente, sí, la porque verdad es que se me está agrediendo mi país y mi yo, que le estoy, ¿cómo decirlo? Que le estoy aportando al país, pero al no querer lo que el resto de las personas de mi país quieren, entonces hasta cierto punto ya no pertenezco a mi país. Exacto. La verdad es que tampoco estoy segura de que, por ejemplo, su madre le diga no eres coreana, pero sí es que ella, o sea, ella lo siente. Que ella se lo siente a sí misma, como y es esa como culpa. Exacto, como de mejor me voy a otro país porque en otro país sé que no me voy a sentir de esa manera, o sea, en otro país. Pero eso no va a dejar claro, de hacerme coreana. Pero es lo que, exacto, pero es como un poquito la mentalidad que ahorita tienen, ¿verdad? Se ha tenido, y es que es mucha presión, de verdad, viven con mucha presión, trabajan todo el día, trabajan muy duro y después es llegar a la casa y dormir, o sea, viven para trabajar. Exacto, su trabajo empieza a las 9 y salen a las 6, pero en realidad salen a las 10 de la noche y llegan y se duermen y otro día a darle. A lo mismo. Exacto, entonces la verdad es que lo que yo noté es que las personas que quieren aprender un poquito de inglés en Corea es porque quieren salir. Es porque quieren un poquito salir, porque quieren también irse a otro país o quieren estudiar fuera de Corea. Definitivamente en Japón también se puede decir que hay una cultura similar. Las horas de trabajo extras son vistas como la cosa más normal del mundo. Muchas veces no son pagadas. Y bueno, se han dado muchísimos casos de muerte por exceso de trabajo, Así que es una cosa que ha puesto a pensar y ha puesto a impartir medidas al gobierno japonés y también impulsa a la cultura japonesa que cambie. Está cambiando poquito, pasitos de bebés, pero está cambiando. Y yo siento que Corea, bueno, pues se ve que va como por... yo siento que va por el camino. El mismo proceso, que va a enfrentar el mismo proceso. Y en el caso, bueno, por ejemplo, una cosa que es muy interesante, por lo menos que yo noté que me ha impresionado mucho, es que, por ejemplo, en Japón el uso de drogas es mínimo o no hay. Las drogas, realmente como drogas las que llamamos drogas ilegales, bueno, en nuestros países es tan fácil conseguir drogas, es absurdamente fácil conseguir drogas ilegales, pero aquí en Japón es absurdamente difícil, o sea, prácticamente no existe y culturalmente la gente no las acepta o solo en ciertos círculos. Pero el alcohol, consumo de alcohol es otra cosa. Así es. Y estaba viendo que, por ejemplo, lo mismo se da en Corea. Corea es el país con mayor consumo de alcohol en el mundo. Le gana a Estados Unidos, que tiene muchísima más población. Le gana a Alemania, que es el inventor de la cerveza. Y entonces es impresionante cómo pues es un medio de escape, tal vez. Es un medio de escape, es como pueden ser quienes son o después de todo el estrés lo sacan así. Definitivamente. Son diferencias culturales que nosotros como latinoamericanos las podemos ver un poquito. Se ven como, para nosotros son como más claras. Well, muchas gracias por venir a este programa. Muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. So, all right. It seems that we almost reached the end of the program. We are waiting for messages from you with feedback or requests. Sushi. Sumo. Tokushima! This radio program, Sushi Sumo Tokushima, is being recorded live here on Bisan FM in Tokushima. Feedback of today. How do you feel? ¿Cómo te sentiste? Súper bien. La verdad fue una conversación muy amena. ¿Verdad que sí? Claro. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. This program is hosted by volunteer members working with non-profit organization Bisan Daigaku. We are open to and accepting any forms of support or contribution you have to offer with the local community of Tokushima. Please do not hesitate to contact us if you wish to get involved by email radio@bisandaigaku.net. We're accepting requests and messages via email.
please send your emails to request@bfm.jp, including the title of the show Tsushi Sumo Tokushima in your messages. You can listen to this radio program FM Bisan on the internet with your PC and smartphones. If you're accessing with your PC, go to the website www.bfm.jp and you will find a pink banner reading Simon Radio on the left side of the page. If you're accessing with a smartphone or tablet, download the application Listen Radio. Then select BFM 791 FM Bisan with the area Chukoku Shikoku. If you're listening to this radio program in an area which has weak radio wave, don't worry. You can listen to this program with clear sound through this radio system. No one knows what language will be spoken or what kind of topic we will bring off next Thursday. So don't miss it. See you next Thursday. Bye bye. Bye bye.